Vamos a resolver un problema de impulso y cantidad de movimiento de un cuerpo rígido. El problema dice lo siguiente. En una mesa de billar, la bola blanca choca con la bola número 1 que se introduce en la tronera de la esquina, según se indica en la figura. Si el coeficiente de restitución vale 0.95, determinar las velocidades de ambas bolas después del choque. Como indicación, debemos considerar de que el ángulo θ que se ve en la figura es de 30 grados. Entonces vamos a ver qué sucede en el momento del impacto entre ambos objetos. En el momento del impacto se trazan dos líneas que corresponden a una línea normal y a una línea tangente. La línea normal es un segmento que une los radios de ambos objetos. Es una línea recta y perpendicular a esta línea normal se traza la recta tangente. Ahora bien, en la figura se muestra la dirección de las velocidades de los objetos. Tenemos que la velocidad que tiene el objeto 2, que tiene una magnitud de 5 metros por segundo, está dirigida verticalmente hacia arriba en el momento del impacto. Luego del impacto, la partícula 2 va a salir en una dirección que no conocemos. Por eso está representada acá con un vector v2' en una dirección cualquiera. Sin embargo, la bola 1 va a salir en una dirección determinada. ¿Por qué? Porque las fuerzas impulsivas se dan en la dirección de las fuerzas de contacto entre ambos objetos. Eso significa que la bola 1 va a salir en la dirección de la fuerza que ejerce la partícula o el objeto 2 sobre el objeto 1. Y la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1 es una fuerza de contacto perpendicular a la tangente, por tanto va en la dirección normal. Ahora, si establecemos un sistema de referencia XY, vamos a asignar que el eje X está, digamos, en la dirección de la normal y el eje Y está en la dirección de la tangente. Tenemos la misma figura, por lo tanto con esa figura nosotros podemos dibujar los vectores de velocidad en este sistema de referencia. Ahora el ángulo θ, que es el ángulo que forma la dirección en la que se mueve el objeto 1 con una línea de referencia horizontal, este ángulo θ también está aquí abajo y por geometría nosotros podemos ver que el ángulo θ se repite en este lugar. Entonces, con esas condiciones nosotros podemos escribir las componentes de las velocidades de cada objeto. Tenemos la componente de la velocidad de la partícula 2 antes del impacto y las componentes que desconocemos después del impacto. La componente de la velocidad de la partícula 1 o del objeto 1 más que nada después del impacto y la velocidad del objeto 1 antes del impacto, que en este caso la bola 1 estaba detenida, por tanto su velocidad es 0. Con esta información nosotros podemos plantear la conservación de momento lineal que se da en el momento del impacto. Esto significa que el momento del sistema antes del impacto es igual al momento lineal del sistema después del impacto, que está denotado con un prima. Entonces tenemos acá la ecuación de momento lineal para la partícula 1 y la partícula 2. Si nosotros ingresamos los valores o los datos que teníamos anteriormente de las velocidades, teniendo en cuenta que la velocidad de la partícula 1 antes del impacto era 0, entonces tenemos esta ecuación. Si separamos, como es una ecuación vectorial, la separamos por componentes y de eso se desprende la ecuación 1 y la ecuación 2. De la ecuación 2, claramente nosotros podemos despejar la velocidad de la partícula 2 después del impacto. Sin embargo, de la ecuación 1 no podemos despejar las velocidades de los cuerpos después del impacto porque tenemos dos incógnitas y una ecuación efectiva para la velocidad 1 y 2 después del impacto. Entonces, debemos considerar
de que nos entregan el coeficiente de restitución de la colisión. El coeficiente de restitución está dado por esta ecuación, donde se relacionan las velocidades antes y después de la colisión, pero en la dirección normal. Eso es importante de considerar. ¿Y por qué a lo largo de la dirección normal? Porque a lo largo de la componente o de la línea normal es donde se dan las fuerzas de contacto, las fuerzas impulsivas. Entonces, si recordamos que el eje X coincide con la línea normal y el eje Y coincide con la línea tangente, entonces las componentes de las velocidades normales de la partícula 1 y la partícula 2 antes y después de la colisión están dadas por estas expresiones. Por lo tanto, si estas expresiones las llevamos a la ecuación del coeficiente de restitución, vamos a tener esa expresión y de la cual resulta la ecuación 3. Entonces tenemos 3 ecuaciones y tenemos 3 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Estas son la velocidad de del cuerpo 1 después de la colisión y la velocidad del cuerpo 2 después de la colisión, que se descompone en una componente X y una componente Y. Por tanto, tenemos 3 ecuaciones y tenemos 3 incógnitas. Eso nos dice que el problema se puede resolver. Con un poco de álgebra, nosotros podemos juntar la ecuación 3 y la ecuación 1, de la cual se desprende este resultado. Como estamos hablando de bolas de billar de masas iguales, entonces la ecuación anterior nos permite encontrar una expresión para la velocidad o rapidez de la partícula 1 después de la colisión. Si consideramos que la partícula 2 tenía una rapidez de 5 metros por segundo, el coeficiente de restitución es de 0.95 y el ángulo θ es de 30 grados, entonces la magnitud de la velocidad del cuerpo 1 es de 2.437 metros por segundo y su velocidad, que es lo que nos piden, es 2.437 en la dirección X. Con el dato de la rapidez del cuerpo 1 después de la colisión, entonces podemos encontrar la rapidez del cuerpo 2 en la componente X y en la componente Y. Después de álgebra podemos ver que esta es la componente en X, de la ecuación 2 se desprende la componente en Y, por tanto el vector se escribe de esta manera. Debemos recordar que rapidez y velocidad no son lo mismo. Por eso que nos piden la velocidad, es decir, con sus respectivas componentes en el eje o en el sistema de referencia que nosotros estamos utilizando.